Buenas noches. Pues ya estamos a miércoles y Jesús, después de haber dado aquellos discursos, se disponía a pasar un día de descanso con sus amigos, con sus discípulos. Vemos cómo va a casa de Simón el leproso a descansar allí. Mientras tanto, los sacerdotes y los religiosos estaban ya urdiendo el plan sobre cómo lo iban a apresar y cómo lo iban a matar. ¿Y quién mejor para traicionarle que uno de sus mejores amigos? Así que, ¿a quién buscan? Todos lo sabemos, a Judas. Y Judas, con una pregunta horrible y ruin, casi, se ofrece para entregar a su Señor. Les pregunta, bueno, ¿cuánto me ofrecéis? ¿Qué me vais a dar a cambio si os lo entrego? Y vemos como podemos decir que Judas era casi peor, que más vil, más traidor que los propios sacerdotes, porque él era su amigo. Él había pasado con Jesús 3 años de su vida, había sido escogido por el propio Jesús para vivir con él, para estar a su lado. Él había visto y comprobado el amor y la compasión de Dios, había visto sus milagros, había recibido sus enseñanzas, había sido lleno del poder del Espíritu Santo y había hecho los mismos milagros que Jesús, había comido con él en la mesa, había participado de los milagros, por ejemplo, de los panes y los peces. Así que, ¿qué impulsó a Judas a traicionar así a su Señor, verdad? Con esta traición no solo lo estaba traicionando a él, sino que él mismo estaba perdiendo su propia dignidad y poniéndola en entredicho por 30 simples monedas de plata, que no es un precio así cualquiera, era el precio por el que se compraba y se vendía a los esclavos. Fijaros, qué horror para Jesús saber esto, ¿verdad? Que uno de sus mejores amigos, uno de los 12, había decidido entregarle. No sabemos qué motivó a Judas, ¿verdad? Quizás se vio decepcionado porque Jesús finalmente no iba a instaurar aquel reino allí en la tierra como ellos habían esperado, y esto pues removió esa avaricia que parece ser que él tenía, como narran los evangelios, porque dicen que él era ladrón, y eso abrió la puerta al enemigo, y dice, el enemigo entró en él. ¡Wow! Qué peligroso y qué cuidado tenemos que tener, ¿verdad? Sin embargo, vemos que Jesús, en medio de todo esto, se dispone a pasar un día de relax, no en un spa, pero en casa de Simón, con sus amigos. ¿Cómo podía Jesús tener esta tranquilidad y esta esperanza? En estos tiempos es muy importante que nosotros tengamos esa tranquilidad también. ¿Sabes lo que llevaba a Jesús a tener esa paz? Era que él sabía que aunque los peores momentos de su vida estaban a punto de llegar, él sabía que su reino, el reino de Dios, había llegado y había llegado para quedarse, había llegado para permanecer. No era un reino voluble que había venido y luego se iba a ir y luego... No, el reino de Dios había venido para permanecer. La obra que él tenía que hacer era necesario que la hiciese. Y iba a permanecer, iba a salvar a tanta gente, y él estaba pensando incluso en nosotros, como veremos más adelante en las historias de esta semana, las que quedan. Qué bonito poder tener esta paz y esta tranquilidad, ¿verdad? Y yo te animo a ti a que en el día de hoy tú puedas tener esta certeza y esta tranquilidad, porque vivimos tiempos inciertos, vivimos tiempos de inseguridad, no sabemos si vamos a enfermar, si algún familiar está enfermo, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo te animo a que tú puedas tener esta esperanza y esta confianza de que Dios está contigo y puedas tener esa paz que tenía Jesús y que nos demostró y por la que pudo decir un poquito más adelante, hágase tu voluntad y no la mía. Es precioso saber que Dios está contigo y que no te deja nunca, y que sea lo que sea que venga a tu vida, Dios tiene el control, Dios va a estar contigo, Dios te va a levantar. Así que eso es lo que quería deciros hoy. Un besito y que Dios te bendiga.